Rato Bilingüe y bueno, pues el día de hoy quiero platicarles acerca de nuestros 7 años de crianza bilingüe. Y es que resulta que este mes cumplimos 7 años de crianza bilingüe. Cuando nació mi hijo, al principio teníamos muchas dudas entre si hablarle inglés y español iba a ser bueno o no, o si lo iba a confundir, etcétera. Y bueno, ustedes ya saben mi historia. Y bueno, pues a los 3 años yo empecé a documentar lo que estaba haciendo con mi hijo y fue como nació Rato Bilingüe. Entonces, ahora ya tiene 7 años este pequeño y bueno, pues las satisfacciones han sido muchas y más que nada lo que quiero hoy es compartirles un poco de cómo ha sido el proceso durante estos 7 años, porque algunas de ustedes, mamás, se preguntan si van bien, si van mal y bueno, principalmente el primer año de vida, pues el niño no habla, entonces el niño nada más empieza a gesticular, entonces de alguna manera te estás dando cuenta si el niño te entiende o no te entiende por su forma de reaccionar. Entonces, si tú esperas empezarle a hablar inglés y que de repente te reaccione a las 2 o 3 semanas, pues déjame y te digo que no va a suceder así. Es como un periodo, ¿no? Entonces, si estamos hablando de que tú empiezas a hablarle inglés o español, depende sea tu caso, un segundo idioma, vamos. Desde el 0 al primer año, en realidad lo único que obtienes es que el niño vaya familiarizándose con el idioma, que vaya descubriendo y digamos que relacionando cada cosa con lo que es. Por decir, esta taza es una taza y en inglés es cup y en español es taza. Entonces, poco a poco lo va a ir relacionando, ¿no? Bueno, entonces, volviendo con el tema de 2 a 3 años, los niños comienzan a decir una que otra palabra, empiezan a formar frases pues con 2 palabras o incluso hasta con 3 palabras y en el caso personal también empezó a hablar más en inglés y en español. Lo decía, un día decía taza, otro día decía cup, era como que le daba lo mismo decir una cosa que la otra. Nosotros al menos tratábamos que cuando estuviéramos hablando español no mezclar las palabras, entonces lo que hacíamos es que, si estamos hablando en español, ¿quieres una taza? Si él me decía, mami, I want the cup, entonces yo decía, no, ¿quieres una taza? Entonces le daba la taza y le reafirmaba hablándole que era una taza. Entonces, cuando cumple los 3 años, empieza a hablar un poquito más. Digamos que no hablaba mucho, simplemente decía una que otra palabra. A los 3 años yo como que me preocupaba un poco porque no hablaba. Yo decía, es que dice muy pocas palabras, ni en inglés ni en español. Y para mí era muy importante que pues saber si estaba funcionando esto que nosotros estábamos haciendo porque ya teníamos 3 años hablándole en los 2 idiomas. Pero bueno, ¿qué pasa? Que a los 3 años empieza como a fluir un poco y hablar ya más frases más largas con más palabras, de 4 a 5 palabras, y era más fluido tanto en inglés como en español. Pero eso sucedió hasta los 3 años. Todavía a los 2 años estaba en un periodo donde se quedaba en silencio. Algunas personas dicen, bueno, lo que pasa es de que cuando están aprendiendo 2 idiomas, quizás se retrasan, bueno, no que se retrasen, se atrasan en el lenguaje. Y la verdad es que por lo que he leído y lo que he visto no tiene nada que ver, simplemente son también personalidades, ¿no? Hay personas que son muy extrovertidas, hay personas que son más introvertidas, pero dentro de lo que cabía era parte de lo normal. Bueno, pasa el tiempo y les decía, de 3 a 4 años empieza a hablar más. A los 4 años se suelta hablando tanto un idioma como el otro, con la mayor naturalidad, sin problema. Él hacía suyo el idioma sin problema. Y no le daba vergüenza hablar tanto un idioma como el otro, aunque se equivocara, aunque conjugara mal todos los verbos, aunque todo lo dijera al revés, que eso era lo más común a los 4 años. Me cambiaba el orden de las palabras.
¿sí? Por decir, la casa es roja y me decía la roja casa en español y digamos que la gramática me la cambiaba. Y eso sucedía a los 4 años. Entonces, de 4 a 5 años, como que empezó a darse cuenta que la gramática entre el inglés y el español era diferente, entonces como que era distinta. Por supuesto, de manera natural, siempre trataba de corregirlo, depende del idioma en el que estaba y de mis conocimientos, porque había cosas que yo no sabía ni cómo se decían y me ponía a investigar cómo se decían. A los 5 años establece un poco más las reglas gramaticales en su forma de hablar. Ya se nota la diferencia entre cómo lo está haciendo y ya tiene como más orden, ya se le entiende más lo que nos quiere explicar, porque antes era como que no se entendía de qué me estaba hablando y a veces yo decía, bueno, a ver, ahora dímelo en inglés, porque no entendía en español, ¿no? Entonces él tenía dos formas de explicarnos y muchas veces tratábamos de que nos hablara también en los dos idiomas para saber si estábamos entendiendo el concepto. Como a los 6 años, entonces es mucho más fluido y claro, empieza con palabras todavía un poco más complejas en ambos idiomas. El inglés sigue siendo su prioridad para él, digamos que avanzó mucho más en el inglés que en el español, lo adoptó más como su idioma, pues no nativo, porque digo nativo o materno realmente tiene los dos, pero como el preferido. Entonces, el idioma que él usa todo el tiempo, incluso cuando está jugando solo, siempre ha sido inglés. Nunca ha sido español, siempre ha sido inglés. Y entonces a los 6 años, como que adopta más el inglés y para todo quiere usar puro inglés, pero empieza a dejar a un lado el español. Y ahí es cuando comienza más mi lucha con el tema del español, porque aunque se daba a dar a entender, ya está haciéndolo a un lado. Cosas que ya lo corrijo más en cuanto a la pronunciación, por ejemplo, que le digo que diga libro y me dice libro porque no puede pronunciar, pero no es que no pueda, es que no quiere porque ya vi que sí puede. Entonces son cosas de las que uno está trabajando constantemente para que él empiece a pronunciar correctamente, como la R la sabe pronunciar perfectamente, sabe decir carro, pero de repente no me dice carro, me dice carro. Y es cuando le digo, no, a ver, dilo correctamente. Y ahí es cuando, no, ya no quiero hablar español, ya me enfadé del español, prefiero hablar en inglés. Entonces, eso sucede muy seguido cuando él siente que no necesita usar el español, porque como está en un lugar donde todo está hablando en inglés, como para qué usar el español. Él sabe perfectamente que en casa tenemos que hablar español y que hay muchas personas que hablan español y habla con ellos en español, sin problema. No se preocupa entre si lo dice bien o si lo dice mal. No se preocupa, simplemente él habla y fluye. Pero sí, definitivamente hay muchas cosas más para trabajar en español. Lo mismo en inglés, pues, pero es la diferencia sí es, ya empieza a ser una diferencia marcada. Al principio no, al principio iba muy a la par, pero en este momento como que él crece, madura y entonces empieza también a leer, lee mucho más en inglés que en español porque nos cuesta más trabajo conseguir cosas en español y pues su vocabulario aumenta todavía mucho más el inglés que el español. Y claro, por supuesto que el vocabulario en español es un poco limitado, ¿no? Al nada más las personas que estamos conviviendo con él el día con día. Bueno, pues prácticamente esto fue los primeros 6 años de vida de una crianza bilingüe. Desde mi perspectiva, como yo se los he dicho desde siempre, mi objetivo es que ustedes conozcan cuál es mi proceso y para que ustedes sea mucho más fácil, porque a veces nosotros estamos avanzando y no sabemos si estamos haciendo lo correcto. Yo no digo que todos tienen que ser igual a mi caso o al caso de nuestro hijo, pero lo que sí es importante es que ustedes sepan que todo el mundo tenemos los mismos problemas y que estamos lidiando con lo mismo. Cuando estamos hablando de una crianza bilingüe, no es un asunto de 1 año o 2 años. O sea, les estoy hablando ahorita de 7 años constantemente y lo que le sigue.
que hay una ventaja que a esta edad, para mí me queda completamente claro que el niño puede dominar 2 idiomas y que es mucho más fácil avanzar ahora de aquí en adelante a mejorar ambos idiomas. Y no a los 7 años apenas empezar a hablar otro idioma, como es el caso del inglés o ya sea del español. Durante todo este tiempo yo tuve siempre la intención de que hablara un tercer idioma, pero las circunstancias no me permitieron que él estuviera aprendiendo otro idioma porque nunca pude conseguir a un profesor. Y cuando por fin estábamos a punto de conseguirlo, surgieron otras circunstancias. Entonces nos detuvimos con el tercer idioma. Para nosotros es importante que él hable otro idioma. Y sí, él también tiene toda la intención de aprender otro idioma. Y el idioma que él ahora decidió querer aprender es el chino. El Chinese, iba a decir, el chino. Entonces, ¿por qué? Porque tiene amigos que hablan el idioma y para él comunicarse con ellos es importante. Aunque ya lo hace en inglés, pero sentirse como dentro del grupito, porque hay un grupito de varios chinos y él como que quisiera integrarse a ese grupito. Y lo mismo sucede con otros chinos, otros niños de otras que hablan otros idiomas que quieren integrarse al grupo de los niños que hablan español. Bueno, pues es más que nada ese interés de querer aprender otro idioma, ¿no? Y bueno, pues ahora vamos a empezarlo ya a los 7 años. Esperemos que sí se pueda en este año, si Dios quiere. Pero bueno, pues seguimos con la lucha. Lo que sí es que para mí, en lo que es la crianza bilingüe, 2 idiomas, me parece que ha sido muy satisfactorio a pesar de todos los miedos con los que estuve pasando, ¿no? Bueno, ahora, cuando yo empecé el reto bilingüe, lo hice con la intención de que compartiéramos y más que nada para motivar a las familias que apenas van a tener bebés o los que tienen pequeños de 0 a 5 años. Para mí era bien importante pasar mi conocimiento o lo que yo estaba viviendo para que ustedes pudieran animarse a hacerlo, porque muchos de nosotros hablamos el idioma quizá en un nivel intermedio avanzado y podemos hacerlo en casa sin necesidad de maestros. ¿Por qué? Porque al principio el vocabulario es completamente sencillo y entonces tú les das como que las bases para subir y una vez que están ahí arriba es más fácil lanzarlos a que puedan a manejar el mejor idioma, y claro, con más recursos, con maestros especializados, pero no empezar desde cero cuando los niños ya están más grandes, ¿no? Y cuando digo más grandes, estoy hablando de 6 años para arriba. Bueno, entonces para mí esto era bien importante y por eso inició Reto Bilingüe. Y yo decía, es fácil para mí compartir todo lo que estoy haciendo, pero ahora, mi hijo va a tener 7 años, ya no estoy haciendo actividades de niños de 0 a 5 años, ahora estoy haciendo actividades de niños de 7 años con otros intereses. Así que eventualmente voy a seguir compartiendo todo lo que hago con él, que ya no tiene nada que ver directamente con la etapa de los 0 a los 5 años, pero sin embargo Reto Bilingüe voy a seguir compartiendo lo que está haciendo, va a seguir creciendo y obviamente van a ser diferentes sus intereses. Cada día pues quiere participar menos para Reto Bilingüe porque antes para él era un gusto hacer actividades y todo, ahora ya no tiene el mismo interés de hacer esas mismas actividades porque ahora ya quiere jugar otras cosas, ya no quiere jugar cosas de bebés, dice él. ¿Ok? Entonces, realmente, Reto Bilingüe vamos a hacer como una pausa en los videos, ya no va a tener esa misma frecuencia de videos que yo estaba haciendo. Y la verdad es que creo que ahorita hay suficientes videos con el suficiente material para que ustedes puedan revisarlo. Todo nuestro blog está completamente organizado y también pueden meterse en nuestra página de YouTube para ver todos los videos que tenemos y los revisen. Realmente yo creo que si ustedes hacen uso de esos videos, pueden hacer una crianza bilingüe perfectamente en su casa. ¿Ok? Y bueno, pues más que nada decirles que Reto Bilingüe no es que se vaya a morir, ni mucho menos, pero Reto Bilingüe empieza a transformarse. ¿Ok? Entonces, quizás nos detenemos un poquito en el tema de los videos y es prácticamente este video con esa intención, decirles que nos vamos a detener un poco con los videos,
Quizá vamos a tener entrevistas con más familias bilingües, sí, o con más recursos, pero no con la frecuencia que lo estábamos haciendo. Lo que sí es que a partir de Reto Bilingüe, pues mucha gente me ha buscado acerca de dar consultorías y sobre todo una asesoría de cómo hacer la crianza bilingüe. Así que, bueno, pues ya me decidí y aquellas familias que estén interesadas en pues, recibir una consulta o una asesoría pueden entrar a mi página de retobilingüe.com y se pueden poner en contacto para que les dé informes acerca de la consulta. La idea es simplemente asesorarlos desde mi perspectiva y desde mi experiencia de cómo hacer y qué actividades hacer para que nosotros tengamos una crianza bilingüe de la mejor manera nativa, pues de lo más natural. Y en eso consiste la plática, guiarlos, enseñarles cómo hacerlo, sobre todo enseñarles cómo lo hice yo, a pesar de no ser una experta en idiomas y que realmente se puede, y cómo hacer uso de esos recursos para llevar una crianza bilingüe. No es una terapia, no estoy enseñándoles el idioma, no son clases de inglés, no son clases de español, es una asesoría de cómo ustedes pueden hacer una crianza bilingüe en casa, ¿ok? Y bueno, cualquier persona que quiera contactarme, cualquier familia, estoy a sus órdenes. Ahí estamos en retobilingüe.com. Y bueno, pues antes que nada, también invitarlos a un nuevo proyecto que estoy haciendo. Es un proyecto que me entusiasma mucho porque esto no tiene nada que ver con la maternidad. Este es un proyecto más que nada que nace inspirado de ustedes, las mamás, de las familias. Es un proyecto que es acerca de emprender. Y bueno, este proyecto se llama Minervapreneur. Y bueno, me pueden visitar como @minervapreneur en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter o como minervapreneur.com. Y bueno, el objetivo de este proyecto es justamente ayudar a las familias, y no nada más a las familias, cualquier tipo de persona que quieren emprender. ¿Ok? Emprender en digital, aprender a emprender también, porque es algo que yo estoy aprendiendo y haciendo. A raíz de Reto Bilingüe empezó toda esta inquietud de estar haciendo emprendimientos y bueno, siempre yo he estado haciendo cosas nuevas, soy como muy dinámica en ese sentido y bueno, pues ahora dije quizá esta es la oportunidad de empezar con otra temática que no tiene nada que ver de maternidad, pero que tiene que ver más con mi profesión. Y me encanta, es un proyecto completamente nuevo, así que los invito a que nos sigan a minervapreneur.com. Y bueno, pues muchísimas gracias por habernos escuchado. Este video se transmite también en podcast en iTunes y nuestro proyecto de Minervapreneur también son podcasts, pero son podcasts para aprender a emprender, hacer negocios o simplemente un cambio de estilo de vida diferente. Entonces te invito a que nos sigas ahí en Minervapreneur y que también sigas en Reto Bilingüe. O sea, Reto Bilingüe tiene todavía más vida, tiene muchas cosas más y sobre todo que sigas motivando a más familias a hacer una crianza bilingüe sin miedos, sin tabús, sin nada. O sea, es algo que sí se puede y que simplemente un granito de arena de todos los días puedes transformar el futuro de tu niño. Así que muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue Reto Bilingüe con Minerva.